Historia del derecho penal en Honduras. Los antecedentes más antiguos sobre derecho penal se encuentran en los pueblos indígenas, aunque no hay muchas referencias escritas por los cronistas de esa época con relación a lo que hoy es el territorio hondureño. Podemos hacer ciertas comparaciones con lo que fueron los pueblos de indios en Guatemala. La región de nuestro país la podemos dividir en dos partes: aquellos pueblos con orientaciones mesoamericanas que se parecen mucho a las costumbres que había en El Salvador, Guatemala y México, y las del oriente los del oriente del país, que eran un poco más nómadas, y es muy difícil identificar estas raíces. ¿Qué elementos podemos identificar de derecho penal para la época prehispánica? Lo primero es que identificamos ciertas costumbres en aquel momento. Digamos, no se permitía la venganza privada, sino que habían como ciertas normas alrededor de las comunidades que se debían de seguir. Es decir, si alguien mataba a otra persona, lo común es que esa persona fuera ahorcado. No se permitía, por ejemplo, que alguien se fuera de la casa. Es decir, si había un matrimonio, se trataba de que se mantuviera esa unidad. También podemos encontrar que hay gente que le cortaban las orejas o le cortaban los labios en referencia a que habían inventado alguna cosa que no era cierta. Igual vamos a encontrar otro tipo de actividades que están relacionadas con esa parte. Es decir, dentro de los pueblos prehispánicos, aquellos que vivían en comunidades tenían sus propias costumbres que estaban relacionadas con mantener la convivencia en sociedad. Una vez llegan los españoles, eso cambia un poco, en el sentido de que los españoles trataron de traer la cultura que ellos tenían allá y llevarla a esta región que empezaban a explorar y que conquistaron durante 300 años. La referencia más fuerte sobre cierta normativa relacionada con derecho penal es las leyes de Indias de 1542, que hacen referencia de cierta forma a ciertas normativas que debían de cumplir y que estaban relacionados de alguna u otra forma con sanciones que iban en el área que hoy ya denominamos como penal. Durante todos estos siglos posteriores vamos a encontrar muchas resoluciones del Consejo de Indias que iban encaminadas en esa línea, principalmente hacia el mundo hispano, que era el fuerte en aquel momento. Aunque en los pueblos de indios se siguió conviviendo con ciertas normativas que venían desde la época prehispánica. Una vez se da el proceso de independencia y entramos en este periodo postfederalista de problemas internos que nos costó un poco, viene la reforma liberal que inició en Guatemala, pero aquí en Honduras es 1876 con Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, y posteriormente en 1880 surge el primer código en Honduras, el Código Penal como tal, en el marco de unas reformas del Estado que van encaminadas hacia hacer un alto a esas normativas que venían de la época colonial y tratar de alguna forma innovar con nuevas leyes que estaban relacionadas con un nuevo modelo que estaba asociado a la producción de un cultivo, en este caso del café, que en el caso hondureño no tuvo los éxitos necesarios. Pero tenemos ese primer código penal de influencia chilena, que tenía sus antecedentes en un código español allá por más o menos 1848. Ese código penal duró muy poco tiempo. Ya para 1898-1899 tenemos un segundo código penal en la época de Policarpo Bonilla, e incluso ya en 1906 estamos hablando de un tercer código
que ese tercer código tiene su antecedente en el Código Español de 1870. Es decir, que al final la característica de estos códigos siempre son referencias hacia afuera. No, por lo menos identifico en estos primeros códigos que no están tan contextualizados a nuestras realidades, sino que la fuerza proviene de afuera, y incluso ese de 1906, una de las grandes críticas es que es una copia del español. Tenemos otro código ya para mitad del siglo XX, que también vino un español y nos ayudó ahí a redactarlo. Es decir, es cierto, se va avanzando en esos procesos, pero con mucha influencia externa. Ya creo que son en las últimas revisiones que ya son nuestros propios legisladores que empiezan a plantear cuestiones más contextualizadas, con sus pros y sus contras, pero hoy tenemos en 2023 ya un nuevo código con muchas críticas, pero también con cuestiones que van en avanzada a lo que se requiere.